Entonces es como una mezcla de sentimientos. Sabrina, ¿qué hacer? ¿Cuál va a ser el resultado de estas reuniones, que serán 4, para tocar este tema del salario mínimo? Sí, esto es un proceso que se repite cada cierto Cada tiempo 2 años. y que como cada 2 años y que como siempre tiene sus pros y sus contras, pero hay que tener en cuenta que las organizaciones sindicales llegan a la mesa o de trabajadores llegan a la mesa golpeadas y atacadas por el gobierno que se ha autodenominado como un gobierno de empresarios. Entonces, de inicio, uno siente que esta mesa, que siempre está desbalanceada, en esta ocasión está aún más desbalanceada. Luego, las implicaciones económicas de un aumento, que si genera más inflación, que si el salario mínimo debe ser igual o desigual por regiones, por segmentos. Es una conversación, digamos, macroeconómica compleja, pero pensaría yo que el tipo de políticas públicas que el gobierno debería estar adoptando, y yo me inclino sobre todo y señalo la falta de austeridad y la falta de transparencia en el gasto público, no solamente del gobierno central, por ejemplo, de la Asamblea también. Jorge Herrera, que es candidato este domingo en las elecciones internas del panameñismo, no cumplió para nada con la meta de reducir la planilla del órgano legislativo. Y el contralor, que a inicios de año o en varias ocasiones durante el año se llenó la boca diciendo que él iba a aplastar las botellas y que iba a presentar denuncias contra las botellas de la Asamblea, pues tampoco lo hizo. Entonces, lo que yo estoy viendo, Álvaro, es una permanente puesta en escena de funcionarios que prometen y no cumplen. Y como el ciclo de noticias en estos tiempos, y tú lo sabes bien, se mueve tan rápido, eso favorece a los corruptos. ¿Y por qué? Porque, digamos, los escándalos pasan y se acaba el cuestionamiento. Y los escándalos en esta administración tienen que ver, uno, con contrataciones públicas o con contratos dados de a dedo. Ayer se volvió a aplazar, entiendo, la licitación para uniformes y botas en la policía, que unas semanas la tuvieron que bajar cuando medios y personas como tú, periodistas como tú, divulgaron que la empresa que ganaba era la empresa de Roberto Carretero y de Félix Falabella, y se vio al señor Félix Falabella en la tarima presidencial. Entonces, yo lo que siento es que esto favorece a que el gobierno logre pasar la página tirando otra cosa más a la opinión pública. Por ejemplo, ahora el tema, obviamente, el tema del viaje a Noruega, si se necesita, si no se necesita, si va a llegar María Corina Machado, si esa es la única forma que Panamá tiene de apoyar esta nominación, etcétera, etcétera. Y van quedando sobre el tintero temas que obviamente el panameño común, como tiene que preocuparse por cómo llevar comida a la mesa, por si está desempleado, por su día a día, se le van olvidando y queda la villa diplomática y queda esta licitación que en algún momento van a tratar de pasar y quedan los aviones de 76 millones y quedan las laptops de 250 millones, la promesa de que ahora sí se van a construir zarzos en la comarca y te das cuenta que es un ciclo de promesas no cumplidas porque viene otro escándalo o viene otra noticia. Y entonces es muy difícil lograr que haya una verdadera rendición de cuentas cuando realmente no estás viendo una disposición del gobierno a rendir cuentas. ¿Y qué opinas de la ley antimafia? Mira, yo he escuchado la opinión de penalistas y piensan que no se adapta a la coyuntura o al ambiente o a lo que necesita Panamá. Y en cambio, cuando le preguntaron por la ley de extinción de dominio, él dijo que era una propuesta importada
y en la ley antimafia habló de Estados Unidos y de Italia. Entonces hay veces lo importado es bueno y hay veces lo importado es malo. Así es todo con el presidente José Raúl Mulino. Cuando la selectividad de la justicia la hacía Varela era persecución, cuando la hace él es debido proceso y así es todo. Para todo tiene una doble vara. Entonces, explica él ayer en la conferencia de prensa que la ley de extinción de dominio se prestaba para precisamente persecución política y por eso a él no le gustaba. Pero ahora tenemos a un contralor con poderes, superpoderes más bien, que varios juristas han advertido que es inconstitucional, ya está demandada ante la Corte Suprema de Justicia, incautando bienes sin que antes haya un proceso o una investigación del Ministerio Público. El orden de las cosas, aún para nosotros que no somos abogados, pero hemos cubierto durante muchos años el ámbito judicial, sabemos que primero tiene que haber una investigación del Ministerio Público y después la Contraloría no debería poder incautar, pero el orden se ha invertido y eso él no lo califica como un tipo de anomalía, de persecución o incluso de circo, porque mi planteamiento es, entiendo que todos querramos, y yo soy la primera, en ver que los peces gordos del gobierno anterior y de todos los gobiernos anteriores rindan cuentas ante la justicia. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de José Gabriel Carrizo, si estas incautaciones que el Contralor va exhibiendo en varios noticieros y bueno, buscando aplausos? ¿Qué pasa si estos procesos se terminan cayendo porque la Corte decide tumbar los superpoderes del Contralor? Entonces, al final, termina viciando el proceso, José Gabriel Carrizo queda tranquilo y libre, y el Contralor se anotó unos puntos políticos. Y mientras tanto, hay un proceso para pasar una ley de bioetanol que va a favorecer a 4 ingenios, uno de los cuales es del Contralor de la República y su familia. Entonces, a eso me refiero con el pan y el circo con el que están distrayendo constantemente al panameño y a la opinión pública, y por debajo, pues siguen haciendo lo que les conviene, pero lo que les conviene desde el punto de vista de una agenda personalísima. Y ahora estoy viendo algo que me llama la atención. Cuando tú te refieres al pan y circo, el jueves de la semana pasada nos llevaron a supuestamente inaugurar un metro de carretera, porque el proyecto en sí es muchísimo más grande de lo que inauguraron el jueves de la semana pasada. Y ayer nos llevaron a montar un trencito en el metro, la línea 3 del metro, que al final es un extraordinario proyecto que va a ayudar a mucha gente, pero que no se va a poder usar cuando se termine, hasta que no se termine el puente, el túnel. Entonces, ¿es esto parte de ese pan y circo? Claro, porque estamos viendo que el presidente, digamos, su cita con la opinión pública o su momento para rendir cuentas, que nunca fue tal, porque siempre ha echado más cuentos que cuentas y ha respondido las preguntas que le conviene y las que no, simplemente las esquiva o ataca al periodista. Ayer estuvo tranquilo con los periodistas, tendría que decir. Pero hemos visto que esas conferencias se trasladan a diferentes obras, como forma de mostrar que este gobierno sí está haciendo cosas y como forma, bien como tú lo dices, de distraer la opinión pública, porque en teoría, es lo que yo había entendido, las conferencias de los jueves son para responder preguntas. Entonces, es otro mecanismo de comunicación política que están utilizando, y yo no sé, porque realmente hay pocas encuestas de opinión pública que tanto le ayude a la popularidad del presidente.
sé que ha mejorado un poco, pero no sé qué tan positivo o qué tan efectivo haya sido esa estrategia. Y esto de la inauguración de obras a media no es nuevo. Aquí se No, inauguró un puente centenario sin sin, accesos. sin acceso, sin forma de llegar al puente. Sí, Había que sí. llegar en helicóptero. De la, Entonces, ex, de la expresidenta Mireya Moscoso, muy cercana, por cierto, al presidente José Raúl Mulino, y que tiene uno de los candidatos que compiten el domingo en el panameñismo. Entonces tenemos a un panameñismo que con cualquiera de las dos opciones va a estar cercano a lo ejecutivo, obviamente con el candidato de la señora Mireya más. Y un PRD que si tú solamente ves los candidatos, te horrorizas, porque hay algunos que tienen procesos pendientes con la justicia y otros tienen hasta procesos pendientes con la historia, o sea, no hay absolutamente ninguna renovación. Y lo que estamos viendo es un debilitamiento de de los dos partidos tradicionales, el PRD y el panameñismo, que yo soy de las que piensa que para que una democracia sea fuerte, tiene que tener partidos fuertes y partidos que puedan ejercer una verdadera oposición o que tengan posiciones definidas sobre los temas de país. O sea, los partidos no pueden ser solamente agrupaciones con el propósito de llegar al poder. Tienen que tener posiciones sobre los asuntos del país, sobre la política exterior del país, sobre la política económica del país, sobre el desempleo, sobre el salario mínimo, sobre todas estas cuestiones, que era un poco lo que yo planteaba también para las agrupaciones de libre postulación como Vamos. y pareciera que los partidos políticos están alineando los planetas para hacerle más difícil, más escabroso el camino a los independientes, Sabrina. Mira, lo que pasó ayer, lo que primero tenemos que recordar que lo que pasa en las reformas electorales se queda en la Comisión de Reformas Electorales porque ese proyecto va a la Asamblea. Es la Asamblea la que al final va a decidir qué pasa con las reformas electorales. Uno, porque es muy correcto que prestemos atención, pero también recordemos que después la Asamblea va a ser la que cambia, modifica, quita y pone. Lo otro, ayer pasó algo que pasó desapercibido porque para muchos no es tan importante, pero es una de las desigualdades y falencias más grandes del sistema electoral panameño y tiene que ver con la paridad de género. Los niveles de la participación de la mujer son bajísimos, no representan a la mujer, es la mitad de la población y tienen niveles de participación muy bajos y no han crecido a diferencia de otros países de la región y de América Latina. Y ayer se intentaba quitar lo que los movimientos de mujeres han llamado por mucho tiempo la válvula de escape, y es que si el partido no logra conseguir las candidatas para nominar 50%, puede elegir otros candidatos, varones, evidentemente, entonces puede salirse de esa exigencia de paridad. Entonces ahí vamos a seguir. Sobre lo de la libre postulación y partidos, yo sí creo que es importante que una persona, aunque esté inscrita en un partido, pueda firmar pueda firmarle a un candidato de libre postulación. Pero también pienso que fue otra cosa que pasó, que también pasó desapercibida, porque por eso digo que las cosas hay que verlas en el contexto completo, y es que los miembros de partidos no pueden competir por la libre postulación, que lo vimos en las elecciones pasadas, lo vimos con el caso de Zulay, de Melitón Rocha y de Martín Torrijos, que terminaron quitándole espacios a los verdaderos candidatos no inscritos en partidos de libre postulación. Entonces sí creo que esto hay que verlo con luces más largas, que solamente los partidos quieren obstaculizar a la libre postulación. Yo creo que son dos caminos distintos, son dos avenidas distintas. Nuestro sistema electoral lo tiene así establecido.
y yo creo que esa fue una de las razones por las que Ricardo Lombana tomó la decisión de que Moca se convirtiera en un partido. Ayer escuché en este espacio, Álvaro, a Juan Diego Vázquez decir que es una posibilidad, que es una consideración. Para que haya un cambio integral y amplio de las reglas del juego electoral en Panamá, tiene que haber primero un consenso y tiene que haber también el compromiso de la Asamblea de no terminar modificando completamente lo aprobado en la Comisión de Reformas Electorales. Entonces yo considero que es una discusión mucho más compleja y amplia que solamente el punto que mencionaste, que es un punto válido. Y nadie le quita a la Asamblea la potestad que tiene de legislar. Pero yo me hago la siguiente pregunta y creo que mucha gente se la hace. Un año sentados en una mesa, los representantes de los partidos políticos que son escogidos por la dirigencia de cada colectivo, para luego los diputados que forman parte de dichos colectivos en la Asamblea hacen y deshacen con esas reformas que se aprueban en la Comisión de Reformas Electorales. Entonces no hagamos Comisión de Reformas Electorales, Sabrina. Bueno, el proceso hace varias décadas era visto como ejemplar en América Latina, pero lo que ha pasado en las últimas discusiones cada quinquenio es que la Asamblea termina por modificarlo. En esta ocasión hay dos bancadas, una grande, otra más chica, de libre postulación. Bueno, está la de Moca, que no es libre postulación, corrijo, pero la bancada mayoritaria de la Asamblea hoy en día es de libre postulación. Si ellos logran cohesionarse en ese y otros temas, que es lo que yo planteaba en mi columna hace 2-3 semanas, ellos pueden tener un peso específico, obviamente no una mayoría, pero pueden incidir de una manera más efectiva que en otros periodos. Eso sí es un hecho, porque nunca habíamos tenido tantos diputados de libre postulación en la Asamblea, y por eso para ellos es importante actuar como un colectivo y no actuar individualmente. Entonces, ahí sería interesante. Incluso el partido Alianza sorprendió porque en la Comisión de Reformas Electorales no votó a favor de lo que votaron los partidos políticos, que era que quien pertenecía a un partido político y firmaba a un independiente quedaba excluido de dicho colectivo político. Así sí, que hay sorpresas y todavía hay mucha agua que puede pasar debajo del puente. Y también la decisión de una coalición como la de Vamos, de si con estas reglas del juego va a convertirse en un partido o no. Y también la visión de que una democracia requiere partidos fuertes. En este momento tenemos partidos muy débiles y que han sido con razón demonizados por la población. Pero yo considero que el debate es más profundo que simplemente decir la libre postulación es buena y pura y los partidos son malos. Creo que hay que verlo con luces más largas. no, definitivamente que sí, porque el mismo Juan Diego, en la última parte de la entrevista, le pregunté precisamente sobre las fricciones, sobre las fracturas que parecieran estarse dando en el grupo de Vamos, principalmente en la bancada, y refiriéndome a la columna que escribiste hace algunas semanas atrás. Él reconoció que no son perfectos, que se han equivocado, que hay problemas que tienen que corregir, Sabrina. Claro, y de cara al año que viene, que es un año de decisiones muy, muy importantes para el país, tienen que empezar a tomar decisiones colectivamente y por eso tienen que tener mecanismos para tener algún tipo de disciplina. Yo no digo que revocatoria de mandato, que pocas veces se ha
se ha cumplido, tampoco en partidos, pero sí algún tipo de compromiso y de disciplina y definición ideológica, era mi planteamiento. ¿Mencionó algo? ¿Sí? Y hablando un poco de eso, otra de los temas que se trataron ayer en la conferencia de prensa, que es un tema que tiene semanas ya en la opinión pública, fue el del viaje de los diputados de diferentes bancadas. Ahí creo que uno de Seguimos y uno de Vamos a Taiwán, que ha generado reacciones de la embajadora china, que trató de prohibir porque pedir es una forma muy elegante de decirlo. Trató de decir que no podían viajar, y luego del embajador de Estados Unidos, Kevin Cabrera, que apoyó el comunicado de la Cancillería. Y lo curioso de ese comunicado de la Cancillería es que mencionaba en abstracto la injerencia de misiones diplomáticas, no mencionaba cuáles. Luego, cuando el canciller Javier Hacha habló, evidentemente se refirió, porque lo dijo en femenino, a la embajadora china. Y lo que yo planteaba en X es que tiene que haber el mismo estándar para todo, que es mi crítica constante con las actuaciones de este gobierno. Lo que antes criticaste, si la persecución política de antes no es buena ahora, no importa de quién se trate. Entonces, la regla que aplica para la no injerencia de China debería aplicar también para la injerencia de Estados Unidos. Y ayer ocurrió algo, a mi juicio, curioso, porque el presidente señaló a Estados Unidos de estar detrás del viaje de los diputados a Taiwán, que no es de sorprenderse, porque usualmente esa es una agenda impulsada por los Estados Unidos. No digo que esta vez lo sea, pero el presidente lo dio a entender. Y cuando le preguntaron ese comunicado, él dijo que se refería a todas las misiones diplomáticas. Pero en fin, lo importante es que la no injerencia en los asuntos internos del país, ese mensaje de no injerencia, lo escuchen todas las misiones diplomáticas por igual, y que las acciones del gobierno sean coherentes con ese mensaje. Bueno, algo más que añadir, Sabrina, de la situación actual. El presidente ha dicho que el 2 de enero tendrá sorpresas en su discurso ante la Asamblea. Le preguntamos también a Juan Diego ayer sobre el tema y señaló que el presidente Mulino dice una cosa y hace otra. Coincido absolutamente con eso, con que dice una cosa y hace otra cosa, y por eso es importante darle seguimiento a los temas, sobre todo los medios o los periodistas que aún hacemos periodismo crítico e independiente. Darle seguimiento, porque están utilizando mucho la táctica del circo, y entonces los temas se quedan, pasa el escándalo, pasan los días de cuestionamiento y se olvidan. Y es importante recordarlos porque el hecho de que no estén en las portadas de los periódicos, porque llega un momento en que no puedes seguir publicando sin que haya una respuesta del Ejecutivo sobre una contratación dudosa, sobre un contrato llave en mano como el de los aviones, etcétera, etcétera. Entonces hay que recordar todos esos gastos innecesarios que el gobierno está haciendo en momentos de supuesta austeridad y en momentos donde muchos panameños pasan dificultades económicas. Ese sería mi comentario final, y no dejarse engatusar por el circo que permanentemente están armando. Bueno, muchas gracias, Sabrina Bacales, con nosotros esa mañana, colega periodista, hablándonos de temas de interés nacional. Su columna, Sin Censura, aparece todos los esta semana está todavía en la portada, en la web de prensa.com, está en el Instagram, la versión de Instagram está en mi Instagram, @SabriBacal, en el de Álvaro, que tiene muchos más seguidores, también en el de la prensa, para que la busquen, se llama Aviones, Monaguillos y otras verdades a media. Así es, ahí está, para que la saboree, así de sencillo.
Gracias, Sabrina. Que tengas excelente fin Gracias, de semana. Álvaro. Igual para ti. Bien, seguimos adelante, señoras y señores. En breve, ya tenemos ahí la